Bienvenidos al curso de Soteriología, elaborado por Teológica X para el Centro San Justino de la Diócesis de Maracay. Nuestro segundo tema, la salvación, cómo se concibió en el siglo I. Antes de avanzar en nuestro recorrido, es bueno que hagamos algunas consideraciones preliminares. Esto es particularmente importante, pues el concepto de salvación a través de la historia del cristianismo ha sido objeto de diversas interpretaciones, muchas de ellas asociadas al momento histórico que la Iglesia vivía. El dato de la salvación y de la redención, con su doble dimensión de liberación del pecado y de participación filial en la vida de Dios, estaba demasiado en el corazón del misterio cristiano para que fuera objeto de una crítica directa. Ya en el siglo I, ambas circunstancias formaban parte de la existencia cristiana. Y esto es importante tenerlo en cuenta, pues marcarán la reflexión soteriológica a través de la historia. La soteriología se expresó más pacíficamente a través de diversas teologías que utilizaban los numerosos registros de lenguaje en los que la Escritura habla de la salvación. De esta manera, se suscitaron múltiples acordes referidos a una sola realidad, la mediación de Cristo. De esta manera, a través de los 2000 años de historia del cristianismo, podemos encontrar al menos dos situaciones. La primera, en el primer milenio, destacó el registro de la mediación descendente, es decir, la que va de Dios al hombre por el acto redentor de Jesús. En tanto, en el segundo milenio, se preferirá destacar la mediación ascendente, aquella que va del hombre a Dios en y por el sacrificio de Jesús. Como vemos, son dos aproximaciones distintas. En el centro, Cristo mediador. Sin embargo, las valoraciones teológicas que se derivarán de ambas circunstancias serán distintas. Entendido esto, podemos hablar de la salvación en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, el concepto de salvación tiene algunas particularidades que es bueno tener en cuenta. Ya en las profecías del Primer Testamento se anuncia la nueva y eterna alianza. En ellos ya es posible distinguir la presencia de dos elementos fundamentales: una valoración desde lo negativo, que consiste en la eliminación del pecado y del mal en general, y una valoración desde lo positivo, que consiste en el regalo de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. Un texto claro en este sentido es el de Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Os arrancaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y que observéis y practiquéis mis leyes. Habitaréis en la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Hay algo claro en este mensaje. Dios vendrá a quitar al hombre algo. ¿Qué le quitará? En primer lugar, la iniquidad. En segundo lugar, el corazón de piedra.
pero también vendrá a dar al hombre algo distinto, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. En el Nuevo Testamento, la reflexión soteriológica discurre ya en otro sentido. Las dos componentes siguen siendo evidentes. Desde el inicio del Evangelio, Juan Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también como el que bautiza en el Espíritu Santo. Este discurrir distinto se expresa principalmente en el protagonismo de Jesús en la lectura del Nuevo Testamento. Ciertamente, se mantienen los dos componentes, la valoración positiva y negativa de la que hemos hablado anteriormente, pero con una revisión desde la presencia de Jesús en la historia. En los sinópticos prevalece el aspecto de la redención del pecado. En ellos, Jesús se aplica en más de una ocasión la suerte del siervo de Yahvé, que toma sobre sí mismo y expía los pecados del pueblo. En la institución de la Eucaristía, Él habla de su sangre derramada por la remisión de los pecados. Vemos que aquí emergen dos categorías teológicas que deben ser estudiadas por cualquier soteriólogo. Siervo de Yahvé, categoría del Antiguo Testamento que ahora se relee en los sinópticos. Y por supuesto, la Eucaristía, su institución como centro culminante de la celebración cristiana. Este aspecto, como lo hemos planteado, también está presente en Juan, unido precisamente al tema del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su primera carta, Jesús es presentado como la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Sin embargo, el elemento positivo está más acentuado en Juan que en los sinópticos. Con el Verbo hecho carne ha venido al mundo la luz, la verdad, la vida eterna y la plenitud de toda gracia. El fruto principal de la muerte de Jesús no es la expiación de los pecados, sino en el don del Espíritu. En San Pablo vemos estos dos elementos ya en perfecto equilibrio. No se da preeminencia a alguno de los dos polos. La aproximación soteriológica que se hace en Pablo refleja armonía entre la valoración positiva y negativa de la que hemos venido hablando. En la carta a los Romanos, que podemos considerar la primera exposición razonada de la salvación cristiana, en primer lugar destaca lo que Cristo, con su muerte de cruz, ha venido a eliminar del hombre, y esto es la muerte, el pecado y la ley. Después, en la misma carta, en el capítulo 8, expone todo el esplendor de lo que Cristo, con su muerte y resurrección, ha procurado al hombre. Y eso es el Espíritu Santo, y con ello la filiación divina, el amor de Dios y la certeza de la glorificación final. Los dos elementos están presentes en el corazón mismo del primer anuncio, del querigma. Jesús, se lee, ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado por nuestra justificación. Aquí
por justificación no se entiende solo la remisión de los pecados, sino lo que se dice después en el texto: gracia, paz con Dios, fe, esperanza, amor de Dios derramado en los corazones. Como siempre, en el pasaje de la Escritura a los padres de la Iglesia, se asistirá a una recepción distinta de estos dos elementos. Hasta ahora, vimos cómo se concibió la salvación en el primer siglo del cristianismo. El camino que se recorrerá a continuación a partir del siglo II, según la opinión común, tendrá dos grandes características. En Oriente, privilegiará el elemento positivo de la salvación, esto es, la deificación del hombre y la restauración de la imagen a Dios. En cambio, en el Occidente, privilegiará el elemento negativo, esto es, la liberación del pecado. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Paz, gracia y misericordia para todos.